Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestro segmento Alerta Congreso. En esta ocasión nos encontramos con el ex fiscal Juan Francisco Ochoa Sotomayor. ¿Cómo está, Juan Francisco? Hola, ¿cómo estás, David? Buenas noches. Buenas noches. La semana pasada, finalmente el Poder Ejecutivo publicó o presentó más bien ante el Congreso este proyecto de ley al que se le ha llamado la ley Mordaza, ¿no? Que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Entonces, aquí lo que se hace ya conocemos el detalle de este proyecto de ley, lo que se hace es crear varios niveles de sanciones según quién sea la persona que de alguna manera comparte o difunde información reservada de un proceso penal. Entonces, para resumirlo, si es el agraviado, el imputado, el abogado, el representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación quien comete el supuesto delito, iría de 1 a 2 años a prisión. Esa es la pena. Si quien comete el delito es un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente fiscal o policía, la pena es de 2 a 3 años de prisión. Y si esta difusión es a través de los medios de comunicación, la pena es de 2 a 4 años de cárcel. Justamente este último punto es el que se ha tocado mucho durante las últimas semanas, digamos, desde el ángulo de la libertad de expresión y de información, porque esto de aquí lo que hace es de alguna forma impedir que cierta información vinculada a procesos penales se informe sobre ella a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Entonces hemos tenido ya varios análisis desde el punto de vista periodístico de cómo afecta esto a la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Además, esto lo presenta el Ejecutivo en un contexto en que varios de sus miembros, incluido el presidente, son parte de investigaciones a nivel fiscal y que en algún momento van a ser también penales y que aparentemente lo que están pretendiendo es que no se revele la información que se conoce en estos procesos, cuando esto, de alguna forma, siempre hemos tenido acceso a dicha información y ha sido un derecho de la ciudadanía todo el tiempo conocer de qué se acusa a nuestros representantes políticos. Entonces, esta vez vamos a analizar el tema con un ex fiscal para tener el otro ángulo del análisis. Juan Francisco, ¿qué opinas de este proyecto primero en términos generales, por favor? Mira, ¿cómo está? Primero que estamos dejando de lado de repente, yo no he escuchado ninguna referencia, que hay un antecedente, ¿no? El proyecto de ley 4366/2018, presentado por el ex congresista Héctor Becerril Rodríguez. Bueno, este proyecto, solamente para hacer una especie de paralelo, lo que pretendía era incorporar precisamente en la ley de la función fiscal normativa para que si se filtrase información que tenía que ser reservada y cuidada por un fiscal, esto podría generar responsabilidad administrativa, ¿no? Pero este proyecto de ley, que es objeto de comentario, la 2508/2021, va más allá y penaliza la conducta que tú has descrito, ¿no? Realmente aquí hay una tensión permanente entre el acceso a la información, el ejercicio del periodismo, diríamos, y también la función jurisdiccional, donde, como todos sabemos, en un proceso penal se debate no solamente el honor de la persona, sino posiblemente hasta su libertad. Sí, ciertamente se está penalizando, ¿no? El tema es, no sé cuál será el mecanismo que se está pensando de cómo se podría descubrir, salvo que sea por deducción, a través de quién ha podido filtrarse la información. Va a ser bien difícil, en todo caso, determinar de manera clara e individualizada quién filtra la información, si es que solamente son algunas personas que tienen acceso a un expediente, a una investigación. Y solamente para contextualizar, ¿no? El proyecto del congresista Héctor Becerril estaba pensada para las investigaciones a cargo del fiscal. El proyecto que nos merece el comentario en este momento está hablando de la investigación en general, ¿no? Entonces, por eso que involucra a jueces y fiscales. El proyecto anterior era un poco más benévolo, diríamos, porque solamente involucraba la posible filtración a nivel de investigación fiscal. Digamos que digamos, el contexto también es importante, ¿no? Porque durante los últimos años, muchos políticos, ¿no? Muchos congresistas, como el propio señor Becerril, a quien mencionas, que presentó un proyecto de similares características, pero que no era tan duro como este, han estado en investigaciones y han pretendido también que no se sepa cuáles eran las acusaciones que tenían
en su contra. Entonces llama la atención que ahora, en este contexto de investigaciones también a varios miembros del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo, se presenta un proyecto de estas características, ¿no? Sí, es probable que la aprueben. Bueno, el artículo 139 de la Constitución, en el inciso 4, señala que los procesos son públicos. Es decir, hay una publicidad de todos los procesos. Ya, salvo, dice la norma, que hayan dispositivos legales que la prohíban, ¿no? Entonces tiene una explicación, ¿no? Hay temas que se ventilan a nivel de investigaciones de fiscalía y de juzgados que están vinculados, por ejemplo, a atentados contra la indemnidad de una persona que es menor de edad, en fin, etcétera. Entonces, razonablemente hay motivos de por qué se podría justificar una reserva en algunos casos. Ahora, sin embargo, esta norma que acabo de mencionar dice que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales, también son públicos siempre, ¿no? Ahora, es verdad que hay una serie de derechos que podrían verse afectados con una publicidad sin límites de una investigación. No olvide usted, por ejemplo, solamente para ubicarnos, el caso Pfeffer, ¿no? Toda la prensa se inmiscuyó, investigó, publicitó absolutamente todo, y como vemos a lo largo de varios años, la hija de esta persona fallecida salió absuelta. El tema es cierto desde la otra perspectiva, ver cómo uno resarce una posible afectación con una publicidad tan intensa de cosas tan personalísimas en algunos casos, de cosas que de alguna manera van a dejarte pues una apreciación de la colectividad, ¿no? Entonces, esa gran tensión, ¿cómo se resuelve? ¿No? Ya entiendo que incluso la Defensoría del Pueblo ha hecho referencia de que esta normativa no tiene razonabilidad. Es verdad, porque está pensado para todo tipo de investigación, para todo tipo de proceso. No está reservado solamente para los asuntos que están en investigación preliminar, sino para todo tipo de proceso. Y esto se contrapondría con algunas etapas del proceso que, como tú sabes, son absolutamente públicos, ¿no? Un pedido de prisión preventiva, por ejemplo, es público y se ventilan absolutamente todos los elementos de convicción que tiene la Fiscalía y las contrapruebas que tendría, o los contraelementos de convicción que tendría la defensa, ¿no? Cuando se instaura un pedido de instauración de un nuevo proceso, sobre todo en las medidas limitativas, se publicitan prácticamente todos los elementos de convicción. Entonces ahí hay un contrasentido, ¿no? Y cierto, hay que ponderar que la colectividad necesita tener información de qué hacen nuestras autoridades. Últimamente, como estamos viendo, si es que la prensa no se hubiera metido a informar detalles de familias o familiares directos del presidente, seguramente podrían haberse ocultado algunas investigaciones. Digamos, en este caso está en juego el típico debate entre lo que es de interés público, ¿no? Y lo que es la vida personal, el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Pero debe también ponderarse que en casos de juicios o procesos por corrupción, el interés público debe primar, porque estamos hablando de hechos que afectan a toda la colectividad, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con fondos Sí, públicos, ¿no? es cierto. Sin embargo, aún los funcionarios de más alto nivel o de nivel medio que están vinculados con la cosa pública y presuntamente malos manejos del fondo del Estado, tienen la presunción de inocencia. También eso es importante ver. Creo que ese sería el rasgo fundamental de en qué se está sustentando este proyecto, ¿no? El proyecto se está sustentando en que afectaría el bien jurídico que es la administración de justicia, pero vinculado también al honor, que es un derecho constitucional, a la presunción de inocencia, que es otro derecho constitucional. Entonces, esa tensión, como dices tú, es permanente en el acceso a la información pública y estos derechos que todos los ciudadanos lo tienen, incluso las personas que podrían eventualmente haber cometido un delito. No olvidemos que el derecho penal en el fondo es un derecho inventado para el delincuente. No olvide usted que el derecho lo que hace es limitar la atribución sancionadora del Estado a darle reglas de garantía a la persona que presuntamente ha cometido un delito. De lo contrario, volveríamos a la barbarie de aplicarle la ley del talión, ¿no? Entonces, el derecho penal
es un derecho, a mucha gente no le gusta, pero pensado para garantizarle los derechos de la persona que presuntamente ha cometido un delito. Ujú. Pero como señalabas y como dice la Defensoría, quizás se justificaría más si fuera para la etapa preliminar, en la que recién se está empezando a investigar y se empieza a separar la paja del trigo de alguna manera, pero cuando el proceso avanza y hay personas involucradas es porque ya hay elementos de juicio que se deberían publicitar porque ya son personas que tienen imputaciones hechas, ¿no? Por eso te decía, viendo en perspectiva un poco histórica, aunque es poco el tiempo pasado, el proyecto de Becerril pareciera que era un poco más razonable, ¿no? Porque estaba pensando solamente en la investigación fiscal, que como claramente lo has dicho, la Fiscalía, cuando tiene una investigación a su cargo sin intervención, pero salvo con una especie de garantía de los jueces, está llevando a cabo investigaciones preliminares. Entonces, como dices tú, se justificaría de alguna manera que se reserven, porque no olvides que para que se abra una investigación preliminar bastan indicios, sospechas. No es necesario que tenga elementos tan seguros o convincentes para que tú puedas iniciar una investigación preliminar. Ujú. Bueno, aparentemente este proyecto sería aprobado en el Congreso, considerando que hay muchos congresistas que también tienen acusaciones, o no solamente ellos, sino también los líderes de sus partidos, y van a tratar de que esto, digamos, siga adelante para que no se publiciten algunas cosas dentro de los procesos, porque además, ¿quién determina con qué criterio se declara reservada cierta información, ¿no? ¿Cómo es Sí, ese manejo? Tú que has estado en la función fiscal. mira, eso es importante, ¿no? En un Estado constitucional de derecho, lo importante es que se acote la libre discrecionalidad del funcionario para que él a su sola voluntad pueda decidir qué cosa o no se publica. Por eso tiene que haber márgenes más o menos claros para que nadie se exceda y se mantenga más o menos una estabilidad, ¿no? El tema de la publicidad de información de una investigación penal realmente tiene ciertos efectos en la opinión pública, ¿no? Eso es innegable, tampoco lo podemos negar, ¿no? Couture, el famoso tratadista uruguayo, Eduardo Juan Couture, señalaba que era peligroso, ¿no? Que la publicidad que ejercen los medios masivos de comunicación sobre la labor jurisdiccional. Él indicaba que es probable que una publicidad tan intensa pueda afectar psicológicamente a las partes. Y entenderíamos que también podría, evidentemente, afectar a los jueces y fiscales, ¿no? Porque ellos son parte de la colectividad. Ahora, como dices tú, es claro quién determina ese parámetro para decir qué cosas sale en información y qué cosas no sale en información. Finalmente, ese criterio puede pertenecer, digamos, al reino de la arbitrariedad, considerando que, por ejemplo, en el Congreso se declaran reservadas las sesiones por prácticamente cualquier cosa. Se declara por seguridad nacional reservado y nadie puede saber de qué se habló ahí. Entonces, si eso se aplica en un proceso penal, sería peligroso porque habría un secretismo o sea, impediría el acceso a conocer hechos delictivos que importan a toda la ciudadanía, ¿no? Sí, mira, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿no? Que cuando esta prohibición se generaliza a todo el proceso, es contradictorio con algunas fases del proceso que te he indicado. No olvides tú que cuando hay la presentación de cargos, es una audiencia pública, las audiencias son públicas. Cuando hay un pedido de prisión preventiva, es pública la audiencia, incluso se publicita en la prensa, en un canal estatal del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Y entonces es contradictorio. Entiendo que podría haberse algunas reglas para la investigación preliminar, tal vez, ¿no? Donde todavía estamos en ciernes de una investigación a futuro, ¿no? Podría ser, porque no olvides tú de cuántas investigaciones preliminares al final llegan a acusación. No necesariamente llegan todas. Ujú. Bueno, como señalas y en conclusión podríamos decir que justamente la falta de proporcionalidad no se puede imponer un secretismo a todo el proceso penal porque la sociedad tiene derecho a conocer. Quizá podría hacerse la salvedad y matizar que en la parte preliminar no se pueda revelar todo, pero cuando ya la cosa avanzó es porque hay indicios suficientes y la colectividad de la comunidad tiene derecho a conocer esto. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu participación en el Alerta Claro, Congreso y de solo ahora. para acabar, decir, Sí, sí, para acabar de indicarte que hay una ley que es la ley de indemnización por errores judiciales, ¿no?
Es una ley, la 24973, que se publicó el 28 de diciembre de 1988. Realmente no conozco ningún caso en donde personas que hayan sido investigadas y publicitadas al final, absueltas, hayan sido indemnizadas por el Estado, ¿no? También hay esas falencias. Ok, muchas gracias, Juan Francisco. En otra Un oportunidad gusto. volveremos a conversar sobre algún otro proyecto. Y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Vamos a estar atentos a ver qué pasa en el Congreso cuando llegue este proyecto a comisiones. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.